Llegamos al punto álgido de la historia de Jacob. Y en esta historia leemos los últimos versículos del capítulo 32 de Génesis. Y encontramos ese momento del conflicto. La batalla ya ha explotado. Dice así, Génesis 32, 24. Así quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió, Jacob. El varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y le dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel le salió el sol, y cojeaba de su cadera. Por eso no comen los hijos de Israel hasta el día de hoy del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob en este sitio de su muslo, en el tendón que se contrajo. La batalla arrecia. Este es el punto exacto donde Dios quería tener a Jacob, sin más recursos, sin más excusas, en la soledad. Este es el momento en que la mente de Jacob se había vaciado de todas sus ideas. Las posibles estrategias para hacer frente a la situación ya estaban desarrolladas, no había más que hacer, estaba vacío, está derrotado, ya abandonado a su suerte, no puede hacer absolutamente nada más. Ha dividido el campamento, ha enviado presentes, ha pasado vados. ¿Qué más podía hacer? Es ese tiempo en el cual el hombre se hace consciente de que la respuesta y el cómo se desarrollarán los acontecimientos han dejado de estar en su control. Y no queda más que abandonarse a la suerte esperada. Y ahí encontramos a Jacob. Empieza ese texto diciéndonos que Jacob está en soledad. Fue preciso que Jacob se quedase solo un tiempo, lejos de preocupaciones, ruidos, planes. Fue preciso que el silencio de la noche le envolviese para que tuviese tiempo y espacio para escuchar a Dios. El llanto de los niños, las quejas de los fatigados, los balidos de las ovejas, el bullicio normal de una multitud en tránsito estaban llenando su mente hora tras hora. Los problemas, las preocupaciones venían sobre Jacob, la cabeza de aquella familia. Las preocupaciones añadidas acerca de cuál sería el recibimiento que les dispensaría su hermano Esaú y cómo esto afectaría a su familia, añadían desasosiego a la vida de este hombre que en realidad estaba tan atareado que no tenía tiempo para escuchar a Dios. Sí, quería hacer planes, sí, quería que Dios bendijese, pero no podía escucharle, no podía hablar con él. Era mucho el bombardeo de preocupaciones que llegaban a él. Sin embargo, la soledad al fin llegó a la vida de Jacob, sin buscarla, pero provocada por Dios mismo. Y es que Dios quería hacer cambios en la historia de este hombre, y para ello era preciso que Jacob no se distrajese con los problemas que tenía alrededor para que pudiese prestar atención a la voz que le llegaba desde lo alto. La soledad que tanto nos aterra, es esencial para nuestra vida. Es preciso que lleguemos a ese encuentro a solas con Dios para que lleguemos a un conocimiento justo de nuestra condición, de nuestro verdadero estado, de nuestros caminos. Es esencial porque en nuestra vida, rodeados de tantos problemas, de tantos bullicios, no tenemos tiempo para escuchar. Preocupaciones, ocupaciones del bullicio de la vida, nos impiden tener tiempo para Dios. Siempre tenemos una excusa, siempre tenemos algo que hacer. Y es por ello que Dios tiene que llamarnos en ocasiones en medio de tiempos de angustia, en medio de problemas que hacen que toda nuestra vida se pare, que quedemos confinados. Y Dios dice, necesito hablar contigo. Y Dios saca su megáfono que, como decía C.S. Lewis, es el sufrimiento. Y es ahí, en esa angustia, donde conocemos la verdadera naturaleza, donde conocemos el verdadero valor de nuestro proceder, porque es en esa angustia donde podemos empezar a comparecer delante de la santidad de Dios.
Poco importa en este tiempo nuestra opinión acerca de nosotros mismos. Poco importa lo que otros opinen de nosotros. Tenemos que hacernos conscientes de la realidad nosotros mismos. Es preciso que estemos a solas, lejos de ruido, lejos del yo, lejos de los pensamientos, planes, emociones, solos y a solas con Dios. Y es en esta soledad del aposento cerrado, es en esta intimidad que Dios manifiesta con poder su gloria. Se revela de forma especial en nuestras vidas. ¿Cuán poco tiempo dedicamos a la intimidad con Dios? Quizás tenemos miedo de que como Jacob salgamos transformados. Quizás tenemos miedo de que ese toque de Dios trastorne toda nuestra vida como la tenemos controlada. Y por eso perdemos la oportunidad de tener una visión de la gloria de Dios. Y por eso muchas veces nuestras vidas solamente reflejan nuestra gloria, nuestras fuerzas, nuestro vigor. Porque no hemos sido tocados por Dios, porque no pasamos tiempo ante la gloria de Dios. Y ahí encontramos a Jacob, a solas. Ya no podía huir. Ahí encontramos a Jacob, nos dice la segunda parte del versículo 24, en apatía. En apatía. Jacob no estaba para luchar. Solo quería un poco de soledad para descansar y pensar en los planes y los pasos que tenía que tomar de ahí en adelante. No quería más consejos, no quería ver a Dios. Su vida de ajetreos le impedía enfrentarse realmente con las necesidades y ahora necesitaba paz, descanso, sosiego. Y eso es a veces lo que hacemos nosotros cuando tenemos muchos conflictos, muchas presiones. Huimos por un tiempo para despejarnos. Pero ahí, en medio de su apatía, de su intento de alejarse, en medio de esta situación en donde él ya había atado todos sus cabos, donde sus preferencias espirituales no estaban en un lugar muy alto, ahí Dios se acercó. Fíjate, Jacob se quedó solo, empieza el versículo, y ahí Dios se acercó a luchar con él. Fíjate, no fue Jacob el que entabló la lucha con Dios. Jacob no quería buscar a Dios. Fue Dios quien entabló la lucha con él. Fue Dios quien le metió en la batalla espiritual. Fue Dios que se acercó, el varón de Dios, a pelear con Jacob. Jacob no estaba para luchas, estaba derrotado, estaba abandonado a su suerte. Y en ese estado es cuando Dios le busca, le enfrenta con su apatía, le hace despertar a las grandes realidades de su vida, le confronta con sus necesidades. Jehová lucha con Jacob. Y es que Dios quería conseguir y transformar la vida de Jacob. Quería hacer comprender que Jacob no era más que una débil y miserable criatura. Y como Jacob insistía con tenacidad, se empeñó en enfrentarse con Dios, en luchar contra Dios, no reconociendo su debilidad, diciendo yo puedo. Ahí en esa lucha el dedo de Dios se extiende para tocar el encaje del muslo. Versículo 25. Es preciso que la huella de la debilidad quede impresa en Jacob para que reconozca realmente su condición. A lo largo de toda su vida, Jacob había hecho sus planes, había actuado como el usurpador que indicaba su nombre, había desarrollado sus intrigas contra su hermano, con su padre, con Labán, pero no fue hasta quedar solo que llega a adquirir la justa medida de su debilidad. Y es entonces cuando todos los muros de defensa se caen. Es entonces cuando su vigor se cae. Es entonces cuando le cuesta mantenerse en pie que Jacob puede exclamar, no te dejaré. ¿Sabes lo tremendo de esta expresión? Porque justamente cuando Jacob dice, no te dejaré, no te soltaré, no me separaré de ti, comienza la nueva vida de Jacob. Hasta aquí había estado siguiendo los impulsos de su corazón, de su razón. Ahora se ve rendido a la majestad de su Señor. Pero este cambio no se produce hasta que el muslo es descoyuntado, hasta que la fuente de su fuerza es tocada. Hasta aquí Jacob confiaba en sí mismo y en sus recursos. Desde aquí solo le queda aferrarse a Dios. No te dejaré. Es desde este momento que Jacob comienza a ser consciente de su verdadera necesidad. Necesito una muleta. Necesito a alguien en quien apoyarme frente a las necesidades del camino. Yo solo estoy cojo. Yo solo no puedo mantener el camino. ¿Cuánto precisamos esta misma debilidad? Nos escondemos muchas veces tras la máscara de una incredulidad positiva. ¿Qué quiero decir con esto de incredulidad positiva?
como Jacob, hacemos nuestros planes y acudimos a Dios para decirle que bendiga lo que nosotros hacemos, mientras en realidad estamos excluyendo a Dios para apoyarnos en nuestra propia prudencia y nuestras propias fuerzas. No es fácil llegar a este punto de confianza plena que afirma Jacob después de su encuentro con el mismo Dios, pero Dios puede hacerlo. Él es quien puede doblegar el carácter más obstinado como era el de Jacob. Dios es quien sabe herir la misma fuente de nuestra fortaleza natural. Y solo entonces, desde la sencillez de aquel que está rendido completamente ante Dios, solamente entonces podemos experimentar el poder de Dios. Necesitamos desprendernos de todo ese sesgo negativo que le hemos dado a reconocer que no podemos hacer frente en nuestras fuerzas a la vida. Necesitamos desprendernos de todo ese sesgo negativo que le hemos dado a la palabra debilidad. Necesitamos desprendernos de todo ese sesgo negativo que le hemos dado al concepto de pensar en Dios como una muleta para nuestra vida. Porque sí es cierto, necesitamos muletas. Sí es cierto, necesitamos apoyarnos en el hecho de saber que Dios está con nosotros. Porque solamente cuando nos apoyamos en Dios podemos mantenernos en pie, podemos avanzar en el camino. Solo reconociendo que necesitamos el apoyo de Dios podemos avanzar en victoria frente a los obstáculos del camino. Solo reconociendo que somos débiles podemos ser poderosos, porque el poder de Dios se manifiesta en nuestra debilidad. Así lo aprendió el mismo apóstol Pablo y lo expresa 2 Corintios 12:9. Dios me ha dicho: te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. No es lo que yo soy, es lo que Cristo puede hacer en mí. No es lo que yo puedo, es lo que Cristo puede hacer por medio de mí. No es lo que yo alcanzo, es lo que Cristo ha conquistado para mí. Por eso, ¿quién soy yo? Solo puedo acudir débil y decir: Señor, ten piedad de mí. Aquí estoy débil, derrotado. Y lo único que puedo decir: Señor, no te dejaré. No te dejaré. Porque solo la bendición puede venir de ti, no de mis esfuerzos. Que en este día realmente puedas decir: Señor, no te soltaré, porque tú eres mi bendición. Que Dios derrame su bendición en tu vida. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos
pastos delicados, Él me hará descansar junto a aguas de reposo, me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará, no, nada me faltará, nada me faltará, nada